Bueno, buenos días, muchas gracias a todos, gracias a los organizadores por invitarme. Vengo aquí a hablar del equipo de innovación de Univisión, que es un equipo muy pequeño y muy joven, formado por 3 periodistas y un desarrollador y que empezó a andar en enero de este año. Y bueno, en un contexto como el que muchos conoceréis de una redacción digital, a veces es complejo encontrar el tiempo, la atención y el espacio para pararse a experimentar y a probar cosas nuevas. Así que nuestro trabajo consiste básicamente en promover y catalizar la experimentación que pensamos que es una condición necesaria para mantenerse relevante en un ecosistema tan cambiante como es el de la información en Internet, ¿no? O sea, que estamos, digamos, to make things happen y make sure that they happen. Bueno, he tenido la suerte antes de que Rosenthal ha mencionado un par de nuestros proyectos, así que ya tengo un poco de contexto. Y bueno, como todos los mensajes en torno a la innovación a veces son un poco abstractos, he pensado que lo mejor sería traer un par de ejemplos de dos pequeños experimentos que hemos hecho con bots y apps de mensajería y entornos de mensajería en estos meses. Bueno, el pasado 9 de marzo en Univisión celebramos un debate entre los 2 candidatos demócratas, Hillary Clinton y Bernie Sanders, y aparte de una cobertura espectacular que se preparó en la televisión y que tuvo su traslación en el ámbito digital, nosotros nos preguntamos ¿qué podemos hacer que sea significativo para nuestra audiencia, que tenga sentido, que sea novedoso, que sea atractivo, en definitiva? Y nosotros, que servimos a los hispanos en Estados Unidos, sabemos que nuestra audiencia está salvajemente enganchada a sus smartphones. Así que lo que hicimos fue una asociación con Purple, que es una startup americana que está cubriendo la campaña presidencial en mensajes de texto. Ellos nos abrieron su plataforma y lo que hicimos nosotros fue promoverlo entre nuestra audiencia. El sistema es súper sencillo. Parte de los mensajes están automatizados y permiten a los usuarios explorar distintas ramificaciones de las historias y profundizar en ellas en función de lo que les interese. Ellos mandan su teléfono, se inscriben en el servicio y van recibiendo actualizaciones sobre las noticias. Estas actualizaciones tienen unas palabras clave que están escritas en mayúscula y ellos deciden si quieren saber más sobre un tema, si quieren saber, pues, por ejemplo, cuál es la postura de Sanders en cuanto a armas, o cuál es la de Hillary, o digamos que eso funciona un poco como los libros de Elige tu propia aventura, que leíamos yo por lo menos cuando era joven, de si quieres saber, quieres ir a la cueva, pasa a la página 33, si prefieres quedarte en la senda, quédate aquí. Y entonces lo que hicimos fue cubrir el debate con este sistema, combinando información de contexto sobre los programas de cada candidato con actualizaciones en directo sobre momentos destacados o llamativos del debate. Nos lo tomamos casi como una experiencia de second screen conversacional. Fue como si estuviésemos sentados en el salón de nuestros usuarios, como si fuésemos uno más de su familia comentando en voz alta lo que nos llamaba la atención, intentando ser útiles, intentando ser amenos, intentando ofrecer contexto cuando considerábamos que la situación lo requería, ¿no? Y también dando información valiosa. El resultado fue para nosotros muy positivo. Era un experimento acotado porque la tecnología que estábamos utilizando, bueno, todavía está en una fase de beta y no queríamos tumbar los servidores, entonces solo lo hicimos con un grupo de 300 usuarios, pero cada uno nos mandó una media de 15 mensajes esa noche. O sea, imagínate estar viendo un debate demócrata, que tampoco es la final del Mundial, y conseguir que la gente interactúe contigo al menos 15 veces durante 2 horas. Para nosotros fue una enseñanza súper valiosa. Y, en fin, como eso, el principal descubrimiento fue que los usuarios tienen una enorme predisposición a mantener conversaciones genuinamente íntimas, a revelar información sobre ellos que a lo mejor de otro modo a la que de otro modo no tendrías acceso. Decidimos hacer un segundo experimento con la Copa América, esta vez con información deportiva, ¿no?
Bueno, antes de eso, respecto al tono conversacional y a la información que los usuarios parecen revelar cuando texteas con ellos, solamente quería hacer el apunte de que al fin y al cabo te estás introduciendo en la bandeja de entrada donde reciben los mensajes de sus parejas, de sus amigos, de su familia. Es un ámbito nuevo, ¿no? Y digamos, la interacción que surge ahí es riquísima. En fin, entonces, habiendo descubierto esto, decidimos hacer ese segundo experimento con la Copa América, pero en vez de basado en la distribución, basado en la escucha, ¿no? O sea, nosotros pensamos que el futuro del periodismo pasa por establecer relaciones significativas con la audiencia, más que convertirte en un embudo que les mande contenido y que nunca escuche ni se preocupe de cuáles son los verdaderos intereses de esas comunidades a las que uno intenta servir. La Copa América nos pareció una oportunidad perfecta porque nos permitía conectar con las distintas comunidades nacionales de hispanos en Estados Unidos. ¿Cómo lo vives ahora que estás en Estados Unidos? ¿Dónde lo ves? Y el resultado fue increíble. Durante las 3 semanas que ha durado la Copa hemos recibido 4.000 mensajes y la gente pues, nos decía de todo, desde cartas, verdaderas cartas de amor a Messi, frustraciones, insultos a nuestros comentaristas también, una oleada de lamento con la goleada de Chile a México, pero bueno, también muchas historias de fútbol, mucha información sobre cómo es la vivencia de un deporte que es tan latinoamericano cuando estás fuera, ¿no? Y la experiencia en Estados Unidos en un contexto distinto. Y bueno, un montón de conversaciones significativas. Aquí hay algunos ejemplos de los mensajes que nos llevaron. También parte de ella bilingüe, que me parece que es muy interesante. Nos mandaron fotos también. En fin, ha sido una experiencia muy bonita, más relacionada casi con el crowdsourcing que con la mera distribución, ¿no?, de contenido. Y ya como paso final de esta iniciativa, lo que decidimos fue crear un bot en Facebook Messenger, que esto lo que permitía era a los usuarios poder mandar un mensaje, igual que tú le puedes mandar a un amigo un mensaje de «¿Y cuándo quedamos?», ellos podían escribir a Univisión Deportes y volvimos un poco a la estrategia de distribución. Esto solo lo utilizamos para cubrir la final entre Argentina y Chile y otra vez lo que hicimos fue lo que nos había funcionado con Purple en el debate, ¿no? Comentar el partido de forma conversacional, amena, y compartiendo vines de los goles, haciendo encuestas sobre si pensaban que las tarjetas rojas fueron merecidas, sobre la actuación del árbitro, o incluso distribuyendo memes y microunidades de contenido que hemos encontrado que son mucho más aptas para este tipo de entornos, ¿no? El aprendizaje de todo esto bueno, ha sido increíble. Desde luego, este tipo de entornos de mensajería, lo primero y lo más obvio es que no son trabajos que puedan ser monetizados ni que deriven tráfico a nuestras plataformas. Es decir, es una forma de crear engagement que en principio ni da beneficios, pero que nosotros creemos que tiene la virtud de generar una conversación, de estar presente, de hablar con tus usuarios, de conocerlos, de empezar a generar esa relación significativa. Luego, otra cosa que aprendimos es que la expectativa que tienen ellos es de que la conversación sea en tiempo real y inmediata, ¿no? Y en algunos momentos eso me parece que puede ser difícilmente escalable. Con 1000 usuarios se puede hacer, con millones no lo creo. Y ha habido momentos en los que si tardábamos en contestar a los mensajes a la gente se enfadaba, ¿no?, y se frustraba. En el lado de lo positivo, me parece que es una prueba más de que el producto de los medios cada vez va a ser más la relación con los usuarios y no el contenido, es decir, el ser capaces de convertirnos en algo relevante para ellos, ¿no?
Luego, por supuesto, por el lado del contenido y del storytelling, te abre millones de posibilidades para hacer narrativas que estén ramificadas, que tengan distintos estratos, personalizadas, o sea, la posibilidad de abrir, imaginaros este mismo tipo de lógica aplicada a una actualización mandada a los móviles de las personas cada mañana diciendo, si te interesa la economía, di economía, y hacer un grupo de los que le interesa la economía y solo mandarles ese tipo de información. O sea, me parece que abre muchísimas posibilidades. Bueno, esto era... Solamente quería enseñar un pantallazo de una vez que se enfadó un usuario un poco porque no le contestaba a sus dudas sobre los superdelegados inmediatamente. Y simplemente también quería hablar de este experimento porque me parece que ejemplifica o ilustra el arco de trabajo con el que intentamos trabajar en Univisión Beta. Digamos que nosotros queremos tener impacto en 4 ámbitos distintos. Uno es el del contenido, que simplemente pasa por explorar nuevos formatos y narrativas, encontrar forma de contar las historias que sean más visuales, atractivas, interactivas para nuestra audiencia. Que en el caso de los mensajes, ahora estamos explorando un poco cómo creamos microunidades de contenido que puedan vivir por sí solas, que puedan hacerse virales por sí solas y que nuestros usuarios puedan compartir entre sí de forma ágil, como hacemos como cuando alguien nos manda por WhatsApp una foto de un meme que nos hace gracia y lo reenviamos, ¿no? Bueno, del contenido ya he hablado. Nuestra segunda área de impacto es buscar canales de distribución alternativos y efectivos para alcanzar y hablar con las audiencias a las que no estamos llegando ahora mismo y que no nos conocen. En este ejemplo que he dado se trata de los entornos de mensajería, pero por supuesto también estamos haciendo trabajo en Snapchat. Después de haber hecho estos experimentos nos estamos planteando abrir nuevos canales en WhatsApp o en Telegram. Es un trabajo constante de iteración, ¿no? La tercera parte es inculcar y fomentar una cultura de las métricas y de las decisiones, sobre todo de las decisiones basadas en las métricas, ¿no? Cada uno de los experimentos que hacemos los hacemos en alianza con miembros de la redacción, de tal manera que nosotros no somos como una consultoría externa que habla de innovación dentro de la redacción, sino que generamos proyectos con aliados. En este caso ha sido con el equipo de política, después con el equipo de deportes, y ellos aprenden y luego ellos mismos son los dueños de estas herramientas y deciden si quieren darles continuidad o si los datos que obtenemos de estos experimentos les resultan lo suficientemente atractivos como para seguir explorando las nuevas narrativas y las nuevas plataformas. Y el cuarto ámbito de impacto es el meramente corporativo, ¿no? La organización, y es cómo fomentamos, y eso tiene que ver también con lo anterior, todas estas novedades a las rutinas y métodos de trabajo de nuestros periodistas. Y, de hecho, antes Rosenthal ha enseñado, ha hecho un pantallazo y el caso de Parpel para nosotros lo consideramos un caso de éxito porque después de utilizar durante el debate la unidad de investigación y datos que está haciendo un proyecto de fact-checking durante toda la campaña en el cual van verificando lo que dicen los distintos candidatos y diciendo si es verdad o es mentira, ahora mismo están utilizando mensajería para hacer llegar ese contenido a nuestra base de datos. Con lo cual es un éxito porque no es una imposición, sino que ellos mismos son los que se han acercado a nosotros para decirnos, oye, esta herramienta tan chula, ¿podemos hacer algo con vosotros? Y, en fin, yo creo que esto es todo. Simplemente quería enseñar, poner un ejemplo de cómo trabajamos y un poco la filosofía y el recorrido de las ideas que hay detrás, enseñando una de las cosas que hemos hecho. Si tenéis cualquier pregunta, aquí estoy. Gracias, María. Vamos a manejar las preguntas al final de las 3 presentaciones, ¿sí? Buenas tardes. Le voy a pedir disculpas porque los voy a saludar en español, pero voy a hacer la presentación en inglés para evitar un disparate de tipo Miami. Como yo me crié aquí y hablo español tipo Miami, pues disculpa,
Si le puedo, preguntas en español sí, pero me siento más cómoda si les puedo hablar sobre esto en inglés. Como ustedes conocen, el Miami Herald y el Nuevo Herald son dos periódicos, ambos periódicos, la misma compañía. While you just heard about innovation at Univision, and really what I'm going to talk about is a reset that we had that I think really has enabled us in some ways to really focus on some of the basics, and we're having incredible success and creating a culture of experimentation. So I think the biggest mistake that all of us made at the outset was that the internet was here and we all just assumed it was another platform, and so we would take the same content we were already creating for our newspapers, in our cases, and we were just going to put them online and people would read them. And I think what we've all realized is that this is not a new platform, this is an entirely new medium. This is like when TV was invented, this is when radio was invented, and so we have to find new ways to tell our stories. And not only do we have to find new ways to tell our stories, but we also have to find new ways to find our readers. Those days of just sitting back and you know, in this imperial sunset, we would decide what we thought our readers wanted, and we knew best, are definitely over. We have been in a process of reinvention that we are just accelerating right now this year, and it involves like listening to what the audience wants, knowing, for instance, you know, we know that readers do read long on their mobile devices, but that they also are mostly, a lot of times, want short bursts of information. So we redesigned our website back in September to really address this idea of two tempos, and that you want to give readers what they want. If they only want a quick headline just to get a sense of what's going on, but you also give them a deeper dive if that's what they want. Visuals, as we've heard here before, are key, especially video, and we've had incredible success in the last, I would say, 6 months on the video front, just by taking some pretty basic approaches to it. Again, meeting readers where they are, we all know now that we have to be hyper active on social media, and key to that, like I said, is really designing for where they are. And for us, you know, they're mobile, and I know that everybody's moving to mobile. What we found here is that we over-index for mobile use compared to the rest of the United States, and as has been mentioned, we know that Hispanics over-index for mobile use, so that means that we're out, like, for instance, we're part of a group of newspapers called McClatchy, and the average is probably 40% mobile use for them. We're up at between 60 and 70% between the Miami Herald and the Nuevo Herald. And so we need to design for mobile first and make sure that that experience is really satisfying, because otherwise we're just going to lose our readers. So this is not a great example. I'm almost scared to try to go into a live version of this, but I actually think this is a great example of like doing great work and presenting it in a way that's satisfying. People think that you have to give up great journalism to give readers what they want, that they just want cat videos. And I think that we've seen that they want great content, but you have to just give it to them in the way that they want to read it. And so when 2 weeks ago, when we had the very tragic massacre in Orlando at a nightclub, we did what you would say is a traditional newspaper story called a TikTok, where you try to really outline what happened minute by minute, and it was an incredibly well-woven story. It was beautifully written, but what we did was that we really presented it in chunks, to minute by minute, time by time, that was so easy to follow for the readers. And again, we saw very high engagement, which I know the previous presentation referred to. We saw very high engagement on this story. People stayed with it for a long time, and it stayed on the top 5 of our chart beat for about 3 to 4 days, because people kept coming back to it. The same thing
we took the same approach with the victims. Pretty quickly, I would say that within 2 days, we had a complete roster of all the victims, and we were very aggressive in pulling together all their photographs, putting together what information we could do, aggregating too, which I would say, you know, a lot of us have been victims of like the Huffington Post where they take your stuff and then, you know, they get the traffic. So we've kind of turned the tables on people like that. Now we're also aggregating, you know, and seeing really good results by taking our own original reporting and aggregating where the information is available. We were able to put together these really beautiful mini profiles of all the victims. Again, very quickly, which we know speed is essential, and super mobile friendly. And so this was another one that had very, very high engagement. And I would point out, you know, 2 things that you may have noticed. On each of these stories, the first image you see is a video. Video first. Whenever we could, and if you went and you start scrolling through it, you'll see that whenever we have a video, it's embedded in, because we know that that's just a way that our, you know, users now want to consume news and information. And to the, and on the previous page, you'll see that when I say like we try to do like the story and like little nuggets for the people who just want to quickly read it, although they'd be missing a lot, admittedly. And then video, video, video first. You know, we probably started doing video, I don't know, 15, 20 years ago, and you know, it didn't do very well at all. I think many of us, when we first experienced with video, apart from broadcast, right, which was their main storytelling tool, you know, we were creating a lot of mediocre, middle-of-the-road video. And last year, we redoubled our efforts on video, and I will tell you that we've seen amazing increase in our video streams as a result. We still do create original video, but we're really a lot pickier now about what we do. I think we don't do anything in the middle that's like a soft, you know, I don't know, something in the middle that you don't know if it's going to work. We've taken a page from our TV partners. We're very aggressive on trying to get surveillance video, crime video, breaking news video, and putting it online, and that drives a ton of traffic. And then we reuse the video that we have so that, believe me, one of the most popular things we can put up on our website is anything having to do with our exotic animals, pythons or alligators. So every time we have a python story, there's a python video we regurgitate, we put it up there, it gets tons of views. And that has really helped too, because we're always looking for related video with any story that we post, and that's really had incredible results. This video here actually this is the first video a reporter shot, and I will tell you privately that if you looked at it, it's not really well shot, but nobody cares. It has 8 million page views. It's our most watched video to date because it's about an owner being reunited with his dog after 8 years. And so it's not a cat video, dogs, but it worked. And so, like I said, this even beat, any of you who know Miami, we had a terrible case a few years back called the face-eating incident where the man attacked the other one on the causeway, this Miami zombie. This video's done better than that one, which is saying, you know, saying a lot. This is the man reunited to his dog video. So, again, part of our culture has been if you build it, they will come. Well, they kind of stop coming, right? And that's what we learned, that we have to be really, really aggressive in finding our readers and meeting them where they are. It used to be for us in the newspaper business that the newspaper was their serendipity, right? They would go through the newspaper and find interesting stories that they might not have read otherwise. Well, social media is a new, serendipity, and that's how people are finding interesting stories. And for us, again, we were doing a lot of experiments. We're very heavy on Twitter, Snapchat to some degree, but what we really did was we kind of refocused all of our efforts on Facebook because, quite frankly,
Facebook is what's delivering our audience. We post on Facebook. Again, you know, all of you know the homepage is like going the way of the dinosaurs. We're, again, ahead of that trend. We have maybe 10% of our traffic is coming to the homepage. So for us, the homepage is not important anymore. So we're putting all our efforts, and particularly, not social media, but specifically Facebook, because that's where we're seeing our payback. Great headlines, let's be honest, you know, that's why BuzzFeed is so successful, right? They put those little headlines and you know you're gonna regret clicking, but you click anyway, and there you go. So we're focusing on that. And we've also SEO under the hood. Again, basic things, but if you're not doing them well, it doesn't matter how much you experiment because you're not going to get the traffic that you need. So, like I said, this strategy is really working. This is, the red line was our video views last year. The blue line is our video views for this year. We reached an all-time high of 1.7 million streams in 1 month just for the Miami Herald alone. When you add El Nuevo, we were close to 2.5 million, just video alone. And our traffic is really soaring. I knew we were up, but I was looking at an old presentation to prepare for this one, and I saw that I was telling people that our traffic was 6.5 million uniques a month. And now, today, we're up to 2.5 million, and this is within the span of 6 to 8 months. And so again, we're just seeing, and it's real journalism. It's not the cat videos, it's not the clickbaity things, because we know that we have a niche to serve, and if we don't do it, nobody's gonna do it. And then there's innovation happening inside the newsroom that's really transparent to the reader, but I think is really where our really creativity and experimentation is happening. We are organizing our newsrooms around a concept that we call the INCs, as incorporated, and using everything at our disposal in terms of tools. We've of course used Omniture, we used Chartbeat. We also have a partnership with the American Press Institute. Has a tool that they've created called Metrics for News, and they tag your content, and it measures everything from, it just tells you how your content's being shared, you know, of course, engagement time, how they're sharing it, how long they're staying on certain stories. And so it was far richer than either Chartbeat or Omniture, because one tells you things like when it's too late to act on it, and one tells you things in the moment when you can act on it. But this is really a long-term view coupled with a survey of our community to say, what is it that keeps you up at night? What are you worried about? What are the issues that are important to you? And we used all this data to come up with core content areas that we're going to really focus most of our energy. Tom Rosenstiel, who's the head of American Press Institute, likes to say that newspapers, we were the old general store, or I guess today we'd say it was like Walmart, where you get a little bit of everything. Well, you know, we can't really be that anymore. We have to really specialize in the kind of content that people will only come to us for. So national news, you know, in English, they're probably going to go to CNN. In Spanish, they're probably going to go to Univision. So what's our niche? What is it that we can do? We do feel strongly about Latin America. We have a long-standing relationship and a reputation around Latin America, so we're holding on to that in the Caribbean, local news, government. And these are serious beats. People were very interested in the environment, for instance, so that's going to be a vertical. And the idea is to run each of these content verticals as mini companies so that that's where the experimentation is going to happen. So for instance, we just launched one around Cuba, which would make sense for us. And it's both newspapers, there's a reporter from the Miami Herald and a Nuevo Herald, one editor. We've created 2 offshoot websites in Cuba Hoy and in Cuba Today, based around our Cuba coverage. And so we're trying to figure out, we're doing events. We're going to launch one around government. You know, that is our bread and butter, local government coverage. So we're going to be launching an INC and think about ways that
let's face it, we know advertising is a fleeting revenue model. So we're actually trying to take a little bit of ownership for the revenue part of the picture in the newsrooms by trying to figure out, well, is there something around some of these content verticals that we can create that people will pay for? Is there a subscription model around local government that people would be willing to pay for that's not advertising dependent? And so that's really the idea around this ink. We've already rolled out 2. By the end of the year, we hope to have 6 to 8. It's not going to be the entire newsroom, but it is an organizing principle that's going to empower at a very lower level the people who are closest to the content to figure out how to serve readers with what they're doing. So that's really the highlights of what we're doing at the Miami Herald and on Louisville Herald, and I guess we're saving questions for the end, right? Yes, thank you. Thank you, Mandy. Hola, buenas tardes. Primero, muchas gracias a la CIP por esta invitación y sobre todo muchas gracias a ustedes por no haber salido ya corriendo para ir a almorzar y todavía estar aquí presentes. Yo, como al fin y al cabo soy un editor, lo primero que voy a hacer es editar el mismo título que yo hice, así que voy a empezar por cambiarlo un poquito. Decía originalmente innovar, probar, equivocarse y volver a empezar hasta acertar. Y en realidad creo que es más apropiado decir que innovar, probar y equivocarse hasta acertar para volver a empezar. Porque en eso estamos. Yo voy a hacer una larga introducción y un pequeño desarrollo. En realidad voy a hacer un poquito de historia de dónde venimos en La Nación y en dónde estamos ahora, que me voy a detener un poquito más en todo lo que es la parte de video. Lo que yo quiero contarles es que nuestra realidad nació hace 5 años, cuando casi de manera reactiva y no proactiva, La Nación decidió crear una dirección de innovación. Y digo reactiva porque fue dar respuesta al proyecto y a la presión de quien entonces era el director de arte de La Nación, que propuso crear esta dirección. Tuvo tanta importancia que es el germen de lo que hoy es La Nación y a dónde llegamos. Tanto es así que ese director de arte se ha convertido hace 2 años en el gran motor de la transformación y es nuestro secretario general hoy. Ese cambio se basó en crear esa unidad de innovación increíblemente casi de manera pensada para la prehistoria, porque estaba pensada solo para el print, porque entonces La Nación había decidido que sus 2 redacciones no se integraran, entendiendo que la mayor potencial se podía alcanzar no contaminándose. Es decir que nos dejaron para los bárbaros, porque yo estaba del lado del print, preocuparnos por la innovación. En realidad fue una enorme experiencia. La primera experiencia fue que lo que hicimos fue abrir puertas y ventanas. Ustedes saben que a los periodistas nos gusta mirar, pero no nos gusta que nos miren salvo para adularnos. Los periodistas somos naturalmente vulnerables al elogio y excesivamente susceptibles a la crítica. Lo que hicimos fue tratar de romper con eso y abrirnos de manera muy fuerte a la innovación, pidiendo opiniones, buscando saber qué opinaban de nosotros todos los que podríamos llamar stakeholders. De alguna manera buscamos especialistas, buscamos gente que estuviera de alguna manera relacionado y se contrató un experto en innovación, pero se creó un equipo interno. Ese equipo interno se dedicó, como les dije, a lo que era la innovación en contenidos print, una antigüedad sin duda. Pero eso hizo que lo primero que se transformara fueran esos productos tendiendo a alcanzar una audiencia mucho más joven, mucho más amplia, mucho más, si se quiere, social, aunque fuera en print. Eso derivó
en que esa innovación, esa ola de innovación en contenidos print, creó hábitos y esos hábitos, como se sabe, crean cultura. Y hoy la innovación ha quedado casi como una marca que permitió acceder a una nueva etapa. Esa nueva etapa llega cuando hace 2 años y medio se produce un cambio en la estrategia de la compañía y pasa de una compañía que estaba diversificada y que se ocupaba de transaccionales, producción de contenidos, y muchos de ellos desapegados de la marca La Nación, a ser una compañía que procura potenciar su marca La Nación y centrarse en la producción de contenidos para así después, a partir de ahí, abrir nuevos horizontes. El cambio en la estrategia de la compañía, por suerte, llegó junto con el derribo de la muralla china. Al final, los bárbaros entramos. Y se creó una nueva redacción. La nueva redacción permitió aprender de lo que habían sido el costo que había pagado de aprendizaje de algunos otros medios y procuramos hacer una nueva redacción con de alguna manera diferente. Finalmente, que a la que llamamos 3 en 1 o 1 en 3. Una redacción central, más una redacción exclusivamente de print, más una redacción digital. Todo con los mismos recursos, obviamente, o en algunos casos menos, por supuesto, como correspondía. Esa redacción, esas 3 redacciones incorporaron la pata del video, por supuesto, y empezó a trabajarse en paralelo y en simultáneo. Empezó a incorporarse la idea de que la flexibilidad y la velocidad eran imprescindibles. Incorporamos un principio, el que había impuesto el químico Lavoisier para la termodinámica, que fue: nada se crea, nada se pierde, todo se transforma. La idea de que hay que aprender a equivocarse y aprender rápido, también la incorporamos con una idea un poquito transformada de ese concepto, que era equivoquémonos, pero a nadie le gusta equivocarse mucho ni fracasar demasiado. Y entonces decidimos que todo lo que se podía caer de la mesa, como la teoría del desperdicio, tenía que ser una fórmula para aprender y a transformarse en algo que fuera positivo. Ese concepto que nos hizo ampliar nuestras fronteras nos llevó a incluir desarrollo fuertemente en video, en audio y en... ahí estamos. Y en live, que es básicamente aprovechar la marca de La Nación para generación de conferencias, premios, concursos deportivos, etcétera, que generaran a su vez la capacidad de producir contenidos. O sea, no solo apalancar la marca, sino que, por ejemplo, conferencias que tuvieran que ver con la economía, el marketing, el emprendedurismo, luego se transformarán a su vez en contenidos que llegaran a esas audiencias específicas y que pagaran por esos contenidos. Al mismo tiempo se desarrolló, ya existía y se desarrolló y se potenció el periodismo de datos. Ese periodismo de datos en La Nación permitió hoy tener un reconocimiento internacional. Acá vengo, estaban los de cómo se armó la redacción anterior, pero bueno, quería referirme a que el periodismo de datos hoy permite que La Nación sea uno de los sectores reconocidos mundialmente y haya ganado importantes premios en esta materia. La unidad de Data Journalism se incorporó a trabajar junto con el resto de la redacción y junto sobre todo con el área de diseño para en esta ampliación de fronteras trabajar en las visualizaciones online. Básicamente eso nos dio una importante visibilidad durante todo el proceso electoral larguísimo que tuvimos en Argentina, con 5 elecciones durante el año pasado, y un alta aumento de la audiencia en nuestra home
y también en el mobile, porque la visualización de datos se hizo de manera responsive que permitía visualizarse de manera muy amigable en el mobile y con algunos productos que hacían la posibilidad de sentirse muy vinculado personalmente, como por ejemplo cuál fue el resultado de la mesa donde cada uno había votado. Es decir, que esto permitía vincularse muy directamente. Junto con eso también se trabajó tanto en print como en digital en un diseño con intención, es decir, con la herramienta del diseño ya como una forma de contar un contenido o una historia. Y luego entramos en la etapa quizá más atractiva, que empezó hace 1 año y medio y que fue subirnos al mundo del video, no ya solo como una herramienta para el desarrollo de formatos que acompañaran a las informaciones, sino como una unidad en sí mismo que desarrollara de alguna manera una programación. Empezó con un ciclo que se llamó Conversaciones, que eran y son entrevistas a distintas personalidades de distintos ámbitos, desarrolladas por periodistas de la redacción de La Nación, y el objetivo fue que ocupara un lugar absolutamente central, y para que se viera como un lugar central que iba a tener en esta nueva etapa el video, se creó un plató en el centro de la redacción. Obviamente, la reacción de los periodistas, inclusive la mía, que estoy al frente de la mesa central de redacción y estoy enfrente del plató, no fue la mejor, porque tener las luces de la televisión todo el día, más los técnicos de sonido, más los técnicos de video, al lado conversando y hablando entre entrevista y entrevista, no es lo más cómodo. Pero duró poco. Rápidamente todos nos incorporamos a esa idea de que el video ocupaba un lugar central. Claro, los números hablan. Money talks, bueno, acá figure talks, y las métricas rápidamente en algo que habían intentado ya otros medios en la Argentina y no les había funcionado o no había sido alcanzado las expectativas que tenían, rápidamente tuvieron una enorme respuesta. Tanto es así que el área comercial empezó a demandar la generación de más video porque el stock de demanda de avisadores, del stock de video era insuficiente para responder a la demanda de avisadores que querían participar. Y a esto se sumó que generó una dinámica dentro de la redacción muy positiva, ya que los principales actores de los distintos sectores de la sociedad, llámese la política, la economía, el arte, el espectáculo, eran y están deseosos de ser entrevistados en ese segmento, y lo cual permitía que estuvieran presentes en la redacción de La Nación todo el tiempo y diera lugar a una enorme cantidad de conversaciones, por supuesto muchas de ellas en off the record o entrevistas, y que luego derivaban en notas o un vínculo muchísimo más cercano con toda esa comunidad. Lo cual a su vez después permitía generar algunas producciones periodísticas y algunos videos, como uno que se hizo con un gran humorista argentino que había ido al diario a hacer una de las entrevistas de conversaciones, terminó sentándose a comentar cómo se estaba diseñando la sección política en ese momento, y se hizo un videíto para Facebook Live que rápidamente, en apenas unos minutos, alcanzó los 10.000 visitantes que estaban prendidos a Facebook Live viendo cómo este humorista comentaba el diseño de las páginas de print de política. Esto obviamente nos llevó a darle un lugar primordial en nuestra home, porque ocupaba un espacio absolutamente relevante. Pero como verán, fuimos aprendiendo y en esta curva de aprendizaje fuimos cambiándolo. Primero aparecía como un título y una banda con cada uno de los títulos, y luego empezó a aparecer más discriminado y con mejores títulos. Pero la gran experiencia llegó para nosotros cuando este año decidimos dar un salto más, y fue crear una especie de noticiero online, con un horario fijo que se subía a las 7 de la tarde, una especie de lo que considerábamos que era un prime time, y anticipándolos a los noticieros de la noche de la televisión. Y así se lo presentó, como el noticiero online. La expectativa, pronto nos dimos cuenta que no se iba a cumplir.
habíamos contratado a un muy reputado anchorman, conductor de televisión de la Argentina, se hacía durante 3 segmentos de 7 minutos, y si bien era muy elogiado, como suele pasar con esas buenas películas franceses o iraníes, el público no iba. Rápidamente entendimos que teníamos que cambiar. Entonces, acá estamos viendo las métricas, arrancamos ahí por ahí abajo y un día entendimos que lo que teníamos que responder era a la lógica de la audiencia, a lo que de alguna manera nos decían todos los expositores anteriores, y lo dijo Rosenthal, la audiencia no nos está esperando, nosotros tenemos que ir a buscarla. Y tenemos que ir a buscarla de acuerdo a cómo se comporta. La lógica de comportamiento que tiene que ver con lo que hace con el móvil o lo que hace con el desktop. No va a buscar un noticiero como se comporta con la televisión, no hay duda. Eso es para la televisión, no es para la homepage, no es para el móvil. Entonces, lo que hicimos fue transformarlo y... me está faltando un slide, bueno, veo que no está, bueno, lamento. Transformarlo y de eso hacer pequeños segmentos con títulos de cada uno de las entrevistas y de las ponencias que aparecían en el noticiero. Eso hizo que rápidamente cambiara la ecuación y la respuesta de la audiencia fue altísima, porque lo que quería ver era información. La gente buscaba noticias, información, no ir a ver un noticiero y a ver dentro de ese noticiero qué encontraba. El segmentarlo por títulos y mostrar el icono de video hacía que rápidamente la atracción de la atención llegara y se reprodujeran esos videos. Ese fue un cambio rápidamente cuantitativo y además aprovechar esto, porque como en todos los productos y proyectos que hacemos, se trabaja mucho sobre lo que es social. Entonces, cada uno de esos títulos que aparecían en la home, que se extraían de esos videos, se remitían a las redes sociales. De ahí que eso generara una ampliación de nuestro tráfico y un salto como para visualizar a La Nación, que era ya sí un actor clave del mundo del video. Por último, y antes de entrar en un nuevo producto que tiene que ver con cómo llegar a nuevas audiencias, me quiero referir a algo que también es lo que hemos hecho en este último tiempo, que es romper barreras, empezar a romper escritorios. Ya hacía mucho tiempo habíamos roto, o hace muy poco tiempo, si se quiere, 2 años, la muralla china. La integración de la redacción terminó hace apenas 2 meses con la última sección, que fue política, para evitar que se sumara durante el proceso electoral. Y lo que estamos rompiendo ahora son los escritorios, armando producciones donde se integran distintos miembros, distintas secciones por cuestiones temáticas, pero también a las que se incorporan programadores, especialistas en redes sociales, especialistas de la unidad de datos, y creo que me estaría olvidando de alguien seguramente, y de video, por supuesto, para generar para cada plataforma, para cada ámbito, una producción del mismo tema, pero que pueda alcanzar a distintos intereses y distintas formas de ingresar ahí. Esta transformación que está en pleno proceso, lo que nos está dando es que internamente esta cultura del cambio de la que yo hablaba con este proceso de innovación haya dado un salto cuántico. Cada vez más hay más gente interactuando, generando distintas piezas de distinto registro, visuales, auditivas, uso de visualización de datos que permiten que se pueda producir de manera integral una misma temática. En este proceso es que dimos un nuevo salto, que fue desarrollar un programa de radio que tiene su botón para poder escucharlo online todos los días entre las 6 y las 8 de la noche, en una frecuencia de FM, de frecuencia modulada, en una emisora de frecuencia modulada, con 2 periodistas de La Nación, más columnistas que aparecen desde la redacción de La Nación.
Eso no solo nos permite acceder a otra audiencia, sino a su vez darle a la audiencia de La Nación otra posibilidad de obtener otro tipo de información. Esto es, esta imagen que están viendo es la del programa radial, la anterior es la de PM, que es el noticiero que va todas las tardes a partir de las 7, pero que queda en títulos que muchas veces son la apertura, de manera con un repackaging, la apertura de la edición matinal del digital a partir de las 6 de la mañana. Y eso a su vez permite generar otro tipo de piezas que van cambiándose. Me interesa también decirles que hoy estamos produciendo, al margen de estas dos producciones de Conversaciones y PM, aproximadamente unos 12 videos diarios, y la meta es llegar en menos de 2 meses a 20 videos diarios. Como verán, esto implica que esta redacción, que tiene menos gente que hace 2 años, esté en un proceso casi lisérgico de producción constante y alucinada. Pero realmente debo decir que se vive un ambiente frente a todas las amenazas y designios apocalípticos que pesan sobre nosotros, un altísimo entusiasmo. Y por último les quiero hablar de este producto que tiene, y mostrarles algo, que tiene una misión imposible, definitivamente, que es llegar a los millennials. ¿Y cómo se hace para llegar a ellos? ¿Cómo alguien de 17 a 25 años, que es el target al que se apunta, puede interesarse por un contenido creado por La Nación? La respuesta que tenemos es que no hay manera, no vamos a llegar a ellos con La Nación. Por eso nos pusimos a hacer algo significativo, distinto, que los atrapara desde otro lado. ¿Qué hicimos? Bueno, nos preguntamos si tenemos que crear un medio que llegue a esta gente, ¿qué hacemos? Y consultarlos, ver qué quieren, identificar qué consumen, por dónde lo consumen. Para eso se creó un nuevo producto. No tiene la marca La Nación y se llama Muy Liebre. La idea es que remita a lo de agilidad, sorpresa, capacidad disruptiva, y lo que entendimos es que había que hacer algo distinto. Tan distinto que es absolutamente mobile, o casi exclusivamente mobile, no tiene una home, su contenido solo se encuentra en las redes, Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter, y se hace con 2 personas y algunos colaboradores y una grilla bastante parecida a la de un canal de TV. Es muy desacartonado, no tiene casi ninguna de todas las formalidades ni los prejuicios que tenemos en los medios tradicionales, aunque el equipo que lo hace salió de La Nación y hoy está hecho por gente que colabora desde afuera, pero que cada vez va bajando más la edad. Entonces, para esto les quiero mostrar algo del contenido que creamos. A ver. No corre. Ah, no. Me quedé sin chiste. No, porque esto tenía, a ver, un link. Tenía un link. Tenía un link que estaba acá y... Sí, porque el mío corría. ¿Sí? A ver, vamos a ver. No sé qué era. A ver. No, porque eso lo tengo ahí. Bueno. Bueno, amigos, me quedé sin el chiste, pero me comprometo a hacérselos llegar, porque la verdad que era muy divertido ver cómo era un producto que en definitiva que era un anticipo de la nueva temporada de Game of Thrones, y realmente era en un lenguaje absolutamente juvenil, muy divertido, muy desacartonado, que en apenas 2 minutos, realmente para los que siguen la serie se darán cuenta que les cuenta casi todo, y sobre todo que desafía a casi todos los que hacen la serie y la siguen. En definitiva, esto se inscribe en lo que intentamos hacer, que es ser consecuentes con una definición
para el periodismo, que es lo que nos proponemos seguir haciendo y que sobre todo nos proponemos que sea sustentable. Es una definición que me parece muy apropiada para lo que estamos haciendo y para lo que entendemos que debemos hacer para afrontar los desafíos, y es del gran caricaturista y humorista español Forges, con la que yo quiero despedirme. Forges decía que el periodismo es un concepto vital y tiene que estar justamente en un medio vital que haga posible la vida. Si está en un medio que no puede vivir, no hay periodismo. Pero ¿dónde está el truco? El truco está en inventarse, innovar, cambiar, mover, echar hacia adelante. Eso es lo que intentamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Bueno, qué lástima que no pudimos correr ese último link. Vamos a ver si lo pasamos en la presentación dispuesta a todos. Bueno, ahora quiero empezar haciendo tres preguntas, y luego podríamos escuchar las preguntas que ustedes tengan para nuestros expositores. Y quisiera preguntarle primero a María en Univisión. Ella hizo varias afirmaciones interesantes, ¿no? La primera dice, bueno, que están intentando crear relaciones significativas con la audiencia. Y mi primera inquietud va acerca del camino que están utilizando para crear estas relaciones significativas, porque parece que hasta ahora todos teníamos la impresión que la manera de crear relaciones con nuestra audiencia era a través de social media, ¿no? Pero ustedes están intentando estos caminos más directos, por llamarlo así, ¿no? ¿Puede decirnos si ustedes están, digamos, qué tan conscientes es este cambio de crear estas relaciones directas? O si es que, que simplemente es una extensión de lo que ya vienen creando con su audiencia. Bueno, muy buena pregunta. Simplemente apuntar que este par de experimentos que he mostrado, por supuesto, no excluyen un trabajo extensivo, un trabajo súper intensivo del equipo de social media, que también establece relaciones con la audiencia por otros canales. La idea de esto es, viendo un poco el comportamiento de los hispanos en Estados Unidos y el uso que hacen de las apps de mensajería, cómo nosotros podemos también estar donde ellos están y, sobre todo, escuchar. O sea, lo que nosotros tenemos muy claro en Univisión es que nuestro producto, más que el contenido, que también, por supuesto, es la relación. La gente llama a Univisión a preguntar a dónde llevo al colegio, he tenido este problema, ¿qué hago? ¿No? Entonces, ese ADN no se puede, ese apego entre la audiencia y nosotros no se puede difuminar en lo digital. Para nosotros es súper importante aprender de ellos, utilizar la tecnología para ver qué problemas tienen y, a partir de ese trabajo de escucha, ver qué hacemos nosotros desde el contenido para servirles. No sé si he respondido a la pregunta, pero... Yo creo que sí, gracias. Mindy, ¿te puedo hacer la pregunta en español? Sí, sí. Perfecto. Usted mencionabas, al menos me queda una lección muy interesante de lo que tú mencionabas hacia el final, ¿no? Y es claro, es hacer las cosas básicas correctamente, ¿no? Y quizás esa es la mejor base que podemos tener para la innovación, ¿no? Y mencionabas SEO, móvil, Facebook, video, ¿no? Son estas cosas que, bueno, como vimos en la estadística inicial en la mañana, decíamos, no todo el mundo las está cumpliendo, pero son necesarias, son la base para la innovación. Ahora, háblame un poquito más acerca de cuando mencionaste que Facebook es lo que les está a ustedes entregando a la audiencia, ¿no? Es decir, finalmente es nos pasamos hablando de plataformas, pero Facebook sigue siendo la plataforma. No sé si pudieras expandir un poquito más. Yo creo que, como todo el mundo, nosotros en los últimos par de años nos enfocábamos en Facebook, en Twitter. Teníamos editores de las redes sociales que estaban enamorados de Twitter. Entonces, en sí, nosotros pasamos mucho tiempo, mucho esfuerzo en sacando los escritos en Twitter, y lo que, como todo el mundo se da cuenta, que yo creo que los lectores usan a Twitter como un RSS feed,
lo miran, ven los títulos y se piensan que ya más o menos saben lo que tienen que saber y el porcentaje de lectores que entonces clic y van a tus escritos son muy pocos. Y lo que hemos visto y es verídico, o sea que es obvio, pero no tan obvio cuando no lo estamos haciendo, que cuando nosotros ponemos los escritos en Facebook, y ustedes saben que Facebook es bien especial, un día las reglas cambian de mes en mes, y entonces un día te dicen que no pongas un artículo más de cada 20 minutos, y si pones artículos que no lo hacen bien, entonces te penalizan. O sea que Facebook es como un misterio saber cómo funciona, pero enfocarnos en Facebook es casi exclusivamente, todavía estamos en Twitter, claro, pero estamos mucho más enfocados en Facebook y nos ha resultado porque ahí es donde las personas van porque los amigos le recomendaron un escrito, entonces vienen y vemos por Chartbeat que hay muchos shares de Facebook y es la red más para nosotros que nos ha dado más resultados. Gracias. Sí, sin duda yo creo que es la realidad para la mayoría de los medios hoy en día, ¿no? Claudio, tú decías, La Nación puso al video en el centro, ¿no? Literalmente en el centro, ¿no? Físicamente en el centro. Y de ahí se desprenden varias estrategias, pero quisiera, sin la intención de meter el dedo en la llaga, como decimos, que nos cuentes un poquito más acerca de la experiencia de La Nación PM, ¿no? Porque yo siento que son estas experiencias las que nos ayudan a aprender y las que nos ayudan a movernos hacia adelante, ¿no? Al no obtener el resultado esperado, ¿cuál fue el pivot? Es decir, ¿cuál es la siguiente estrategia para ustedes? ¿Es esta secuencia de videos que tú mencionas que van a hacer a diario? ¿Eso sustituye a La Nación PM o La Nación PM tiene sus días contados y no se sustituye por nada? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué viene después? No, en realidad el siguiente paso ya fue y el siguiente paso dio respuesta, que fue el generar no solo los videos en segmentos, sino títulos. O sea, producir de acuerdo con la lógica de cómo se comporta la audiencia frente a la web y no cómo se comporta la audiencia frente a la televisión, que era con lo que habíamos arrancado. Por suerte nos dimos cuenta rápido, por suerte se reformuló rápido y además se trabajó mucho sobre las redes sociales con esos títulos, con lo cual lo que se generó es simplemente que lo que es un noticiero y sigue existiendo y funciona como tal, lo que es una gran productora de contenidos audiovisuales y textuales. Y esa gran productora de contenidos audiovisuales no solo nos permite producir mucho material a lo largo del día para que nos permita renovar la oferta temática, sino que además nos permite desarrollar las habilidades web y generar contenido curado o con mayor desarrollo que el que habitualmente aparece, sobre todo en los horarios donde se impone el breaking news. Entonces estamos haciendo un diferencial muy fuerte en esos horarios con esos contenidos que lo que tienen es mucho de análisis de la información noticiosa y a su vez lo que se trabaja y que hemos trabajado mucho, yo olvidé mencionarlo, hemos trabajado mucho tanto en la planificación de la producción de contenidos como en la programación y programación de acuerdo con intereses por horario y por audiencias. Tanto es así que PM tiene un segmento cada día de los 3 segmentos centrales que lo componen que tiene que ver mucho con los intereses del día. Es decir, por ejemplo, uno de los segmentos de los lunes es el deporte. Ni hablar este lunes, después de todo lo que había pasado con la selección en el MetLife y con Messi renunciando. Así que ese fue un segmento muy importante, pero de cualquier manera los lunes uno de los segmentos es ese. O los viernes es un segmento mucho más cercano, más social, o los jueves está destinado al espectáculo previendo la llegada del fin de semana.